La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña el ingeniero Bernardo Castellanos, experto eléctrico, pero le voy a robar 2 minutos a su entrevista. Ay, sí. Porque debí de haberlo dicho al inicio, pero cuando uno arranca y tiene tantas cosas en la cabeza que quiere soltarlas así rápidamente. Y es que cumpleaños en el día de hoy mi nieto número 3, con 3 de 8, Javier Núñez Jaques, hijo de Carlos y de Yaqueli. Jovencito, miren la carita angelical que tiene. Buen estudiante. Un muchachito carismático, sí, del cual me siento orgulloso y que siempre quiero que el Señor lo siga bendiciendo. Muchas felicidades. Feliz cumpleaños. Javier. Mira qué cosita. Bernardo, yo no sé por dónde comenzar con Bernardo. Ay, Dios, Ramón, por los apagones. Con el tema eléctrico, no con los apagones, porque hay un periódico que dice que el sistema ya se estabilizó a partir del obviamente jueves. el gobierno. En esto hay un debate, si se quiere, hasta de tipo político, que el gobierno pasado fue el culpable, que es ahora, que en el país no tiene la capacidad suficiente. Hoy vemos un escrito de Jaime Ariste que dice que sí, que si Punta Catalina estuviera funcionando, no hay problema. Tú que muchas veces es el que da la primicia en todos estos temas. ¿Cuál es tu enfoque sobre específicamente los apagones? Mira, buen día, como siempre, un honor compartir ya, esta en mi casa. Claro. Fíjate. El tema de los apagones, vamos a comenzar por tu introducción. ¿Se ha estabilizado el sistema? Bueno, habría que buscar la definición de estabilización y eso es un poco subjetivo. ¿Por qué? Porque ciertamente han entrado algunas plantas de las que se anunciaron, no a la capacidad que se anunciaron, porque por ejemplo Estrella del Mar 3, que se anunció que iba a entrar el viernes, entró el sábado. Se dijo que iba a entrar con 150 megavatios. Esta mañana yo chequeé, estaba en arroz de 70 megavatios. O sea, todavía no ha llegado a la capacidad prometida. Chequeé que había una, o sea, no recuerdo si Palamar o La Vega no estaba en línea esta mañana. Cuando yo verifiqué, o sea, había salido en la madrugada, no sé si es una avería o qué. Y además hay que también tomar en cuenta que en el fin de semana la demanda cae. Vertiginosa, o sea, digo significativamente, porque cesa una gran parte de las actividades comerciales en el país, sobre todo a nivel de oficinas, etcétera, entonces la demanda cae. Entonces coincidió esa supuesta mejoría, bueno, hay una mejoría obviamente, que no significa que los apagones hayan desaparecido, porque hay un medio de comunicación que habla de que todavía se reportaban apagones en el Cibao en algunas comunidades. Bernardo, el sistema es vulnerable. Sí, el sistema es vulnerable. Porque mientras sigan saliendo, mientras se produzcan apagones porque una planta tenga avería o porque se le haga un mantenimiento programado, eso indica lo frágil que es el sistema. Sí, pero lo que pasa, fíjate que lo que pasa es que aquí, y eso lo dice en su artículo de hoy Jaime Ariste Escudero, ya le había hecho esa denuncia en su columna, en su comentario diario que él tiene en un noticiario y además en un programa de radio que él tiene los sábados. Y hizo la denuncia en base a documentos oficiales de la CDE, internos de la CDE que no circulan, pero digo que las autoridades no la hacen pública. Jaime dice que la salida de la unidad número 1 de Punta Catalina, inclusive me voy a permitir leer textualmente lo que dice el artículo de Jaime. Dice lo siguiente: de acuerdo con el documento CTPC DPDT 2022-0011 emitido el 30 de marzo de 2022 por los principales técnicos de Punta Catalina, la parada de la unidad 1 estaba programada para el 1 de junio del 2022. El objetivo era realizar las actividades de mantenimiento recomendadas por los fabricantes de los equipos. Esta fecha del 1 de junio era totalmente compatible con la salida por mantenimiento de los 300 megavatios de AES Andrés programada durante el mes de abril de este año. Entonces, más adelante dice, lamentablemente, el 27 de marzo del 2022, durante el proceso de arranque de la unidad 1 de Punta Catalina, ocurrió una avería mayor descrita en el reporte de incidencia IC 2703-2022, evento tubería vapor CRHU1, un error de operación del equipo técnico durante la puesta en servicio de esa unidad generó un golpe de ariete. Waterhammer
que provocó fuertes movimientos y daños en la tubería de vapor de recalentado frío, CRH. Ante esa avería mayor, los técnicos de Punta Catalina recomendaron que las reparaciones necesarias fuesen evaluadas y dirigidas por el personal especializado de la firma fabricante de la caldera de Punta Catalina, Banco Aumento. Entonces, fíjense lo que es un tema de desinformación de las personas, de los funcionarios de este gobierno que deben brindar orientación a la ciudadanía. Esa unidad, como dice Jaime Aristi en ese artículo, y cita documentos oficiales, o sea, lo cita por fecha, lo cita por código, o sea, por referencia, o sea, que eso las autoridades lo pueden verificar. Digo, ellos lo saben, pero no pueden desmentirlo, porque obviamente él tiene la documentación. Ahora, yo quiero que ustedes vean esto. La unidad salió el 26 de marzo del 2000, era un sábado. Y se repitió la misma historia del año pasado, cuando en enero la unidad número 2 de Punta Catalina salió por una avería, que fue también fruto de una mala operación. Ay, Dios. Y no lo informaron. Entonces, aquí se repite la historia, sale el sábado, no dicen nada. Entonces, un medio de comunicación, Diario Libre, se percata de nuevo y indaga. Entonces, mire la respuesta que hay. Este es de marzo 31. Pero aquí está la primera respuesta, que es de marzo 29. Y yo voy a leer algo, lo relativo. Hace mucho tiempo. Dice, Unidad 1 de Punta Catalina estará fuera por 45 días. Y dice, se trata de un mantenimiento mayor programado, dijo Giorgi Reynoso, asistente del presidente de Punta Catalina. O sea, Giorgi Reynoso no solamente es asistente de Celso Marrancini en Punta Catalina, además de eso, él ostenta el cargo de miembro del Comité Técnico por decreto del Fideicomiso de Punta Catalina, además es miembro por decreto del Consejo Unificado de la Distribuidora, director ejecutivo de la CDE, presidente de la Comité de Compras y Contrataciones de la CDE, y además de eso, asesor de Celso Marrancini. Es decir, él es, ¿cómo se dice? Que omnipresente, o sea, todas juez y parte. Exacto, él todas esas funciones las ejerce de manera simultánea. ¿Se puede eso? ¿Saludable? Bueno, obviamente que no es saludable, usted no puede concentrar tantas responsabilidades. Cada una de esas funciones que él tiene asignadas es una responsabilidad que lo absorbe a tiempo completo. Por sí misma. Por sí misma. Imagínese 5. Entonces, él en esa declaración también decía más adelante, eso afectará poco al sistema, ya que se programa anualmente, indicó. Luego, el 31 de marzo, él vuelve y da una declaración a Diario Libre, que fue la que yo mostré inicialmente, y yo voy a leer algunas cosas que aquí dicen. Dicen, las plantas eléctricas, como cualquier equipo, necesitan cada cierto número de horas, sacarlas de operación para una revisión completa y cambio de partes que cumplieron con su vida útil. Explicó Giorgi Reynoso, director ejecutivo de la CDE y asistente de Celso Marrancini en Punta Catalina. Y más adelante dice, todos los generadores salen por mantenimiento en estos meses de menor demanda precisamente para no afectar el servicio. Pero sucede que con esta información que sale hoy en el Listín Diario publicada por Jaime Aristi Escudero, es obviamente que mi querido amigo Giorgi Reynoso desinformó a esta sociedad, porque él es asistente de Celso Marrancini en Punta Catalina en su condición de técnico. O sea que él tenía que saber, cuando dio esa declaración, las causas que habían producido la salida de Punta Catalina, que no era el mantenimiento programado como se quiso vender, sino que fue una mala operación, porque ¿qué es lo que es un golpe de ariete? Y eso es bueno que la gente entienda. Golpe de ariete. Golpe de ariete es lo que dice el informe de los técnicos de Punta Catalina, que Jaime refiere en su artículo de hoy en el Listín Diario, que fue lo que ocasionó la avería de Punta Catalina en el sistema de recalentamiento de gases. ¿Qué es lo que es un golpe de ariete? Es un fenómeno transitorio de mecánica de fluido, que se llama transitorio porque dura poco. Y se produce cuando usted tiene un flujo
ya sea de gases o líquidos. En el caso, digamos, que es mi especialidad de las hidroeléctricas, pues tiene un flujo de agua que va por una tubería, por un ducto, y si ese flujo de agua se interrumpe de manera brusca, al interrumpirse se produce una sobrepresión, que si el sistema no tiene válvulas de alivio o una forma que esa sobrepresión sea disipada, entonces produce las averías en las tuberías, que fue lo que ocurrió en Punta Catalina. Entonces, ¿cómo ocurre esa anomalía? Obviamente, eso es algo que en el 99.9999% de las veces ocurre por una mala operación. O sea, eso no es algo que la máquina no está dentro de la rutina de operación, porque ese fenómeno no debe de estar presente en ninguna central de generación, ya sea hidroeléctrica o térmica, si usted la está operando adecuadamente. ¿Implica pérdidas económicas? Bueno, claro que sí, porque afecta a los equipos. Hay que sustituir esas piezas que se averiaron. Las informaciones que uno maneja extraoficialmente, que esa tubería donde venía ese flujo de vapor, al producirse el golpe de ariete, quedó hecha añicos, en muy mala, o sea, se dobló, porque la sobrepresión, la tubería no estaban diseñadas para esa sobrepresión que produjo ese golpe de ariete, fruto de una mala operación. Y entonces, por eso es que en abril y mayo, la CDE, el Comité de Compra y Contrataciones, que preside precisamente Jorge Reynoso, tuvo que hacer licitaciones de emergencia para comprar todas esas piezas que se dañaron durante esa mala operación. Y por eso es que el mantenimiento programado, entre comillas, porque Jaime Aristi dice de manera muy clara que en el documento... Era el 1 de junio. Que el documento interno de la CDE era para el 1 de junio, tuvieron que adelantarlo a mayo. Y si hubiera, a marzo, y si hubiera sido en junio, Andrés, que salió en abril, sí tenía su mantenimiento programado. Y fíjense que Andrés duró relativamente poco tiempo en mantenimiento y entró rápidamente. ¿Por qué? Porque esos mantenimientos programados se calendarizan, se le informa al organismo coordinador con un año de antelación. ¿Qué significa? Que usted sabe, como dueño de la planta, que usted tiene que prepararse para la fecha que usted solicitó que iba a hacer su mantenimiento. Sí. ¿Qué significa la preparación? Usted tiene que tener todos los equipos, todos los accesorios, todo lo que pueda necesitar, que usted prevea que haya que cambiar antes de que esa central entre en operación. Entonces, la coincidencia de Punta Catalina y Andrés, que salieron de manera simultánea, la de Andrés sí fue programada, la de Punta Catalina fue una avería por mala operación, sabe Dios, por alguna negligencia, una falta de previsión, y eso es lo que desencadenó toda esta ola de apagones. Pero aquí lo peor es que no se le dice la verdad a la ciudadanía. No se le dice. Bernardo, ¿qué tan común es que ocurran ese tipo de averías por falta de pericia de los técnicos? ¿Eso es común que ocurra o realmente se ha acentuado más en este gobierno? Bueno, en el caso específico de Punta Catalina, este gobierno tiene 22 meses administrando en la totalidad esa central. Y en 22 meses, por lo menos, está documentado que en enero del 2021, a principios de enero del 2021, la unidad número 1 salió, perdón, la unidad número 2 salió, y cuando sale, Jaime Aristi dice que esa salida se debió a una mala operación. El ministro de Energía y Minas se comprometió con esta sociedad a rendir un informe pormenorizado y detallado de las causas que habían producido la salida de la unidad número 2 de Punta Catalina en enero del 2021. Y además se comprometió a dar un informe pormenorizado y detallado de las condiciones en que esta administración o este gobierno recibió la unidad Punta Catalina. Ya han pasado 17 meses, o sea, en enero del 2022 se cumplió un año, o sea que ya estamos en mayo, o sea que ya tenemos 15 meses, y el ministro ni ha dado el informe, ni ha dicho qué pasó, y ya no habla más de eso. Entonces, como él guardó silencio, él incumplió su promesa, yo puedo corregir el refrán que dice: el que calla otorga. Y ahora,
en marzo del 2022 se repite la misma historia, una mala operación. Ahora, la mala operación puede ocurrir por muchísimos factores. Se supone que la gente que está operando en Punta Catalina debe ser gente experta. A pesar de que Jaime Aristi ha hecho reiteradas denuncias de que parte del personal que se entrenó por los fabricantes para la operación de Punta Catalina fue cancelado durante esta gestión, situación que ha sido desmentida por las autoridades. Los hechos concretos que no se pueden ocultar, porque cada salida de una unidad de Punta Catalina en enero del año pasado y este año ha producido que esa unidad esté más de 45 días fuera de servicio, con el impacto económico que tiene esa pérdida de generación para la finanza de Punta Catalina y para la finanza del gobierno, porque eso representa solamente en pérdida de ingresos sobre los 20 millones de dólares, o sea, de dividendo, perdón, de ganancias, porque si Punta Catalina generó 170 millones de dólares de dividendo el año pasado, según afirma el ministro de Energía y Minas, tú tienes que la unidad 2 tiene prácticamente va a tener 2 meses fuera de servicio, y la unidad 1 en este año, y el año pasado la unidad 2 tuvo alrededor de entre 40 y 60 días. Cuando tú sumas eso, tú tienes prácticamente casi 2 meses sin generar ingresos, y eso te afecta obviamente la rentabilidad del proyecto, porque esta energía que tú dejaste de generar, tú no la vas a recuperar. Bernardo, yendo a otras áreas, hoy hay un artículo de Ángel Lockwood, que él dice que las plantas eólicas, las plantas de energía no renovable, son las primeras que ingresan al sistema porque su costo de combustible es cero, y que después entonces entraba Punta Catalina, y que mediante una resolución del superintendente de electricidad, él concedió a Coyentri, que ha estado cobrando sin aportar un mega, y a otros de San Pedro de Macorís, que se convirtieron a gas, la condición de combustible costo cero, desplazando a Punta Catalina al lugar 14. Esta mágica resolución es en resumen una importante transferencia de dinero público al bolsillo privado. Mira, lo que pasa es esa resolución de la Superintendencia de Electricidad, que ha sido recurrida por varios generadores que se sienten afectados con eso, es lo que se llama el tema del gas inflexible. Y es un tema que ha generado mucho debate, por lo menos que yo tenga conocimiento, en Chile y en Perú. Porque lo que establece es que cuando los generadores tienen contratos de compra de combustible, por ejemplo, en este caso el gas natural, con un suplidor, son contratos que se llaman take or pay, o sea, lo tomas y lo pagas. O sea, que tú estás obligado a ahorrar el contrato, aunque digamos, tu planta no genere y aunque tu planta no utilice todo el combustible. Entonces, la resolución lo que hace es que a los generadores que se instalaron, que hicieron su conversión a gas natural en la zona de San Pedro de Macorís, beneficiados por un decreto o que se acogieron a un decreto del presidente Medina, en el cual si los generadores que decidieran convertir sus plantas a gas natural, el gobierno le daba un contrato de 10 años con la CDE para esa conversión, un contrato de compra de energía. Entonces, esa resolución establece que ese costo de take or pay que tienen los contratos de compra de energía, compra de combustible de los generadores con los suplidores, no se traspasa a lo que se llama el costo variable de despacho de las plantas. Pero ese take or pay, si usted busca en los contratos, ese costo de take or pay, usted busca los contratos firmados entre la CDE y esos generadores, sí entra en la fórmula para el cálculo del precio de la energía a que esos generadores venden. Entonces, obviamente, se supone, y eso lo dice el reglamento de la ley de electricidad, que cuando un generador térmico que esté en la obligación de declarar sus costos de variables de despacho, que es con lo que se elabora la lista de méritos, usted tiene que incluir todos los costos. Entonces, la discusión está que la resolución para el tema de los generadores de San Pedro de Macorís no se incluyen todos los costos, porque el costo del take or pay no está incluido, y hay generadores que entienden que eso le perjudica, y por eso esas plantas de San Pedro de Macorís
porque no solamente se convirtió Coyentre, ahí también se convirtió Quisqueya 1 y Quisqueya 2, y los orígenes no me queda claro si finalmente se llegó a convertir. Entonces, eso le da un privilegio de que artificialmente mejora su posición en la lista de méritos para el despacho y se despachan primero que otras plantas que se sienten perjudicadas, que sí declaran todos sus costos, y a esta hay un costo que es el del take or pay, que no se lo incluye. Entonces, eso es algo que está a nivel de reclamaciones, de litigios judiciales, y ha habido momentos, como dice Ángel Lockhart en su artículo, que el costo variable que han declarado algunas de estas generadoras ha sido cero, cosa que es absurda, porque cero costo variable sí son las renovables, porque costo variable de despacho es básicamente combustible, y el combustible de las renovables, que es agua, sol y viento, es cero, pero en una técnica no puede ser nunca cero. Y obviamente eso afecta a muchas centrales térmicas, incluyendo a Punta Catalina. Vamos a una breve pausa, todavía nos quedan muchas preguntas con Bernardo Castellano. Esperemos que el tiempo nos alcance. Continuamos esta mañana en Telematutino 11 conversando con el ingeniero Bernardo Castellanos, experto en temas eléctricos. Bernardo, con el tema de los apagones y el impacto que tiene esto en la población, el presidente Abinader dijo que los apagones son de siempre, que hemos tenido apagones por los últimos 20 años y que no es verdad que en 2 años se iba a resolver. Danilo Medina en el fin de semana dijo que él sí aportó a la generación durante su gestión gubernamental. El tema es que pareciera que en estos momentos los apagones pudieran ser por una capacidad instalada de generación y que habría que ir adecuando año por año porque va aumentando la demanda. ¿Realmente es así y qué es lo que hay que hacer para no estar con esta fragilidad que tenemos? Mira, fíjate, hay cosas, digo, es una pena que el presidente se haya involucrado en este tema, porque yo tengo la percepción de que al presidente no le están dando todos los datos y todas las informaciones del sector eléctrico. Y prueba de ello es lo que hoy publica Jaime Aristi, donde altos funcionarios del sector eléctrico vinculado a Punta Catalina dice que la salida de marzo era programada, él sabía que la salida estaba programada para junio y él sabía que había habido una avería por una mala operación. Entonces, hay cosas que son contradictorias. Busquen o sea, como Google está de moda ahora, busquen a Google, los cibernautas, y busquen las declaraciones de los principales funcionarios del sector eléctrico. Léase el ministro de Energía y Minas, léase el vicepresidente ejecutivo del Consejo Unificado de la Distribuidora, léase los administradores de la distribuidora, y ustedes verán cómo todos ellos se jactan de que este es el gobierno el que ha dado más energía, que los apagones desaparecieron. Además, el administrador de Edenorte, hay un video ahí que se ha vuelto hecho viral de nuevo, que dice que en República Dominicana no hay apagones, que hay apagones en China, en Chile, en Argentina, pero que aquí no. Entonces ahora, mientras antes nos ufanábamos los funcionarios, ¿verdad?, de que esto era una maravilla y que aquí no había apagones gracias a su eficiencia, ahora entonces le quieren echar la culpa al gobierno pasado. Aquí todo el mundo sabe, que haya estado vinculado al sector eléctrico mínimamente, que la demanda de energía crece anualmente entre un 3 y un 5%. Eso significa que hay que instalar más o menos entre 100 y 150 megavatios todos los años. ¿Qué implica eso, Bernardo? Eso implica, voy a llegar allá. Ahora, ¿qué pasa? Como el ministro de Energía y Minas le echó la culpa de los apagones al gobierno pasado, Rubén Bichara salió en defensa y enumeró una serie de plantas térmicas y plantas renovables que entraron durante la gestión del presidente Medina del 2012 al 2020. Y todas esas plantas que fueron enumeradas ciertamente entraron. Ciertamente. O sea, eso es una información verídica. Ahí no se está diciendo. Ahora, yo quiero que me permitan leer el comunicado, parte del comunicado que emitió la presidencia el domingo 15 de marzo del 2022, cuando la ola de apagón estaba posiblemente en su pico máximo. Comunicado que en términos personales a mí me sorprendió, porque
yo no entiendo por qué la presidencia tenía que asumir ese comunicado cuando quien debería asumir el comunicado era el Ministerio de Energía y Minas, que es el jefe del sector eléctrico. Porque el ministro de Energía y Minas es el jefe del Ministerio de Energía y Minas, es el jefe de Punta Catalina y es el jefe de la distribuidora. Entonces, el jefe del sector eléctrico, en términos constitucionales y en términos organizacionales. Entonces, el ministro mantuvo un silencio durante toda esta crisis hasta la fatídica rueda de prensa que dio el jueves pasado. Que eso fue, que hubiera sido mejor que no hablara. ¿Por qué? Bueno, vamos a llegar ahí. Bien, vamos a ver qué dice el comunicado. Dice, el mes pasado concluyó la licitación de urgencia para instalar 400 nuevos megavatios al sistema eléctrico nacional. El proceso fue lanzado el 1 de diciembre del 2021. Oigan bien, el proceso fue lanzado el 1 de diciembre del 2021 y yo quiero que se graben esa fecha. La información ofrecida por la Presidencia de la República, sin indicar la empresa ganadora, detalla que la licitación fue declarada de urgencia a los fines de lograr antes de octubre del presente año se encuentren inyectando energía al sistema unidades generadoras medianas basadas en barcazas y también en plantas modulares ya habilitadas. Dice, el gobierno espera que las nuevas unidades generadoras comenzarán a instalarse y producir gradualmente a partir del próximo mes de junio y tiene como fecha de término para alcanzar producción máxima el mes de octubre. La urgencia se debe a que el parque de generación recibido en agosto del 2020 era totalmente deficitario, puesto que si se abastecía la demanda máxima de energía, la reserva se quedaba en menos de un 5%. Asegura que la situación había sido señalada en el año 2018, oigan bien, 2018, a través de un estudio realizado para la CDE por la firma argentina Mercados Energéticos, en el que se demuestra la necesidad de instalar una central generadora de 600 megavatios basada en gas natural en el 2021 y otra también de 600 megavatios en el 2023. Entonces, yo me pregunto lo siguiente. El ministro de Energía y Minas dice que los apagones de ahora son culpa de la administración pasada porque hicieron caso omiso a esas recomendaciones, a ese informe que la misma CDE contrató de Mercados Energéticos, que decía que en el 2021 tenía que tener una planta de generación térmica de 600 megavatios. Pero en ese mismo comunicado, el gobierno, y esa información evidentemente viene del Ministerio de Energía y Minas, admite que ellos tenían conocimiento de ese informe, admiten que tenían conocimiento de que la situación de la generación era precaria con relación a la demanda, si se abastecía al 100% de la demanda. En consecuencia, ellos sabían las recomendaciones de ese informe de Mercados Energéticos que decía que había que instalar una central de generación térmica en el 2021. Entonces, ¿cuál es la respuesta de los funcionarios del sector eléctrico ante la urgencia planteada por la recomendación de Mercado Energético en su informe del 2018? En vez de convocar una licitación desde los primeros 15 días de la toma de posesión del gobierno, o sea, a más tardar a final de agosto del 2020, la convocan el 1 de diciembre del 2021, 15 meses después de toma de posesión. Entonces, si usted convoca el 1 de diciembre del 2021, usted está cumpliendo con la recomendación que dice que tiene que entrar en el 2022. Obviamente que no. 600 megavatios. Obviamente que y además dice que son 600 megavatios y licitan 400. Entonces, fíjate que si esa licitación de urgencia que convocan en diciembre del 2021, la convocan en agosto, y ellos están hablando que fruto de esa licitación que se basa en ese informe del mercado energético, las plantas van a entrar entre junio y octubre de este año, ¿verdad? Si la convocan a final de agosto del 2020, hubieran entrado en el 2021. Y a mediados, a final o a principios del 2022, ¿qué hubiera pasado? Que aún con la negligencia y la mala operación de Punta Catalina, si esa generación de 600 megavatios o de 400 megavatios ya hubiera estado en el sistema, no hubiéramos sentido los apagones. Entonces, si bien es cierto el gobierno pasado no ejecutó las recomendaciones del informe de Mercado Energético, este gobierno tampoco. ¿Y quién es responsable de eso? El jefe del sector eléctrico, que es el Ministerio de Energía y Minas, porque ellos admiten en ese documento público que ellos tenían conocimiento. ¿Y por qué no actuaron? Bernardo, yo tengo dos preguntas y tenemos poco tiempo. Una de ellas es
El presidente anunció lo de las barcazas de 400 megavatios. Pero ahí hay un problema con una empresa turca, correcto. Hay un problema de anulación, de que la superintendencia de electricidad incluso acusó de desacato a las sedes. Correcto. Y está el caso de los concursos para la compra de carbón que dice Ángel Lockhart, que se llama concurso y antes de abrir las propuestas financieras que contienen el precio, se establece que no pueden participar las firmas que no hayan suplido 1.2 millones de toneladas del año anterior. De esta forma se excluye a todas las demás, en especial a la que ofreció menor precio y gana la que ofertó el más alto. Wow. 3 veces más alto para el mismo carbón de Colombia. Bien, rápidamente. El gobierno ha iniciado una serie de licitaciones para contratar nueva generación, 2.000 megavatios en total. Y esas licitaciones, todas están caracterizadas por la opacidad. Opacidad que se expresa en lo siguiente, que para usted tener acceso a los documentos de licitación, lo que se llama el pliego de condiciones, usted tiene que pagar $5,000, que aunque sean reembolsables, eso evidentemente elimina radicalmente la posibilidad de que ese proceso de licitación pueda ser supervisado y pueda ser controlado, o sea, por la sociedad. O sea, elimina de golpe y porrazo la auditoría y control social que esta sociedad tiene derecho a ejercer sobre ese proceso, porque esos son contrataciones que van a afectar a la sociedad. En Panamá y Guatemala, que son niveles donde yo he trabajado y sigo trabajando, esos procesos de licitación de nueva energía no se compran. Los documentos que sirven de base, no hay que pagar. No hay que pagarlos, son gratis. Están disponibles desde el primer día en un portal de internet, libre acceso para todo el mundo, aún para el que no vaya a instalar ni un fósforo. Y además todo el proceso de preguntas, respuestas, es del dominio público. Usted puede ir como ciudadano a las actividades y cuando se presentan las ofertas, se hace en un acto público, en un lugar público que yo fui en Panamá a la penúltima licitación de ese tipo, donde presentaron 30 ofertas y públicamente se abrieron todas las ofertas económicas. Y cuando se terminó la lectura de todas esas ofertas económicas, que además es televisado vía streaming, todo el mundo sabía quién había ganado esta licitación, que en este caso particular era AES de Panamá. Y solamente estaba sujeto a que se hiciera una evaluación de las ofertas detalladas, no vaya a ser que hubiera algún error, y se publicara. Y cuando usted hace la evaluación y se hace el informe de la comisión evaluadora, se publica en internet y usted entra hoy a la página y todavía está toda la documentación de ese proceso. Aquí no se sabe nada. Aquí no se sabe quiénes son las empresas que han presentado ofertas. Bernardo, hemos tenido un retroceso en el sistema eléctrico con estas autoridades, objetivamente hablando. Bueno, todo lo que yo estoy describiendo, eso es parte, eso indica que es un retroceso. Porque, ¿cómo es posible que este país se está comprometiendo en licitaciones 1.600 megavatios a 15 años de contrato? Porque estos 400 es a 3 años. Y en esas licitaciones no sabemos quiénes son las empresas oferentes. No sabemos quiénes son los accionistas o las personas que están detrás de esas empresas. No sabemos las ofertas presentadas. No sabemos los contratos que se han firmado. Entonces, ¿es eso transparencia? Y aquí quiero dejar bien claro que no estoy insinuando corrupción. Estoy hablando de opacidad, porque esta sociedad tiene el derecho de saber, porque la sociedad es el accionista de la distribuidora y es la que va a pagar los platos rotos de unos contratos y unos procesos de licitaciones que no sean competitivos. Porque usted poniendo $5,000 como barrera, como condición para usted adquirir documentos y además dirigiendo de manera inexplicable que solamente puede participar el gas natural como combustible de generación, algo absurdo, porque usted va a Panamá y va a Guatemala. La licitación de centrales térmicas no se limita el tipo de combustible. Cada quien tiene la posibilidad de ofertar la tecnología y el combustible que entienda. Y en Panamá, cuando yo estuve, que fui testigo de esa licitación, se presentaron ofertas a carbón, a gas natural, a gas propano y a petróleo. Y el gas propano presentó ofertas muy competitivas, menos de $1 por kilovatio hora con relación al gas natural. Y la ventaja del gas propano es que utiliza el mismo equipo de generación que utiliza el gas natural, la diferencia es el combustible y los quemadores. Y ahora, ¿qué está pasando? Que estas autoridades del sector eléctrico han inducido y han llevado a este país a una concentración excesiva sin justificación de
generación térmica a base de gas natural. Nosotros, antes de la capitalización, teníamos 90% éramos dependientes de petróleo y 10% era energía hidráulica. ¿Y ahora? Y ahora esa matriz se diversificó. Pero eso es bueno. Claro que es bueno. Tenemos 40% gas natural, 30% carbón, 10% fuel oil, petróleo y 20% renovable. ¿Eso se hizo en cuántos años? ¿Y en cuáles años? Eso comenzó desde el 2001 con la administración de César Sánchez, con el Acuerdo de Madrid, cuando se instaló la primera planta de gas natural de AES Andrés. Las de los Minas se convirtieron a gas natural, Itagua 1 y Itagua 2 volvieron a producir en gas natural, Barahona carbón, etc. ¿Y qué pasa? Que ahora, con esta decisión injustificable, insustentable, de solamente permitir ofertas a base de gas natural, estas autoridades están induciendo a este país a que el 70% de la generación térmica sea gas, de la generación total de este país, sea a base de gas natural, con el agravante de que esto está en medio de la crisis del gas natural de Europa, en donde con el problema de Putin y de Ucrania, los precios se han disparado. Entonces, hay un riesgo muy grande de que ahora, si se firman esos contratos por 15 años, este país puede estar sometido a unas condiciones financieras de esos contratos que pueden ser muy peligrosos. Yo exhorto al gobierno a que realmente revise estas licitaciones en términos del combustible, porque yo siempre he sostenido, y se lo dije en su momento a los funcionarios, que esa licitación usted no podía cobrar $5,000 por los documentos y usted podía limitarla a un solo combustible. Usted tendría que abrir la posibilidad. Porque si ellos hubieran hecho eso, posiblemente ahora hubiéramos recibido ofertas mucho más competitivas en otros combustibles, como por ejemplo el gas propano. Pero como el gas propano no puede presentar ofertas, porque ellos intencionalmente, los funcionarios eléctricos lo impidieron cuando hicieron el pliego de licitaciones, entonces ya no tenemos esa posibilidad. Y con esta crisis del combustible, del gas natural, que ya está en $8 el millón de BTU, cuando el año pasado estaba en menos de $3. Ay, Dios mío. Entonces, amarrando por 15 años un contrato de 1.600 megavatios, eso hay que pensarlo muy bien. Qué pena no tener más tiempo, Bernardo, pues agradecemos muchísimo el tratamiento de estos temas que son de alto interés nacional y que la mayoría de los ciudadanos no manejan. Gracias, Bernardo. A ustedes, gracias. Un placer compartir. Nos vamos a comerciales y retornamos con la recta final del Telematutino 11.